Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras, maestras y maestros. Bienvenidos a este espacio de ASIEVA, un espacio que hemos abierto inicialmente de orientaciones al concurso docente de ascenso y reubicación que tendremos este año, pero que con el pasar del tiempo se ha ido convirtiendo en un espacio interesante porque nos ha puesto en el asunto de lo pedagógico. Entonces también creemos que estos espacios, aparte de refrescarnos conceptos, categorías, pues son espacios que se convierten en oportunidades de formación. Y así los hemos visto y por eso nos sostenemos en espacios semanales. El día de hoy, nuestra charla se llama La praxis pedagógica del maestro del siglo XXI, que está a cargo de la maestra Sandra Lucía Arizabaleta Domínguez, a quien le doy las gracias y le doy la bienvenida. Pero antes de ello, le voy a dar la palabra al compañero Giovanni Rizzo, que nos recomienda a la profe y nos va a contar quién es la profe Sandra. Nos va a hacer un pequeño perfil de la compañera. Giovanni, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces me complace presentar a la profesora Sandra Arizabaleta. La profesora Sandra es licenciada en Biología y Química, especialista en docencia para la educación superior y magíster en educación de la Universidad Santiago de Cali. Es profesora de Ciencias Naturales de primaria y bachillerato en instituciones públicas y privadas y es directora del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Coordina docencia y desarrollo curricular en Uniminuto y es profesora investigadora de proyectos educativos de Unicatólica. Asesora proyectos educativos con la ICESI y Univalle y es directora de la especialización en educación en derechos humanos de la Unicatólica. Ha escrito artículos, libros sobre educación superior inclusiva, educación para la paz, estándares laborales y derechos humanos y didáctica psicológica. Y en este momento es coordinadora de la institución educativa José María Cabal y está cursando su doctorado en pensamiento complejo. Démosle la bienvenida a la profesora y pues aquí estamos dispuestos para aprender, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos mis compañeros maestros y maestras de la ciudad. Creo que es un espacio muy especial. Me complace estar aquí compartiendo saberes, experiencias, compartiendo también con ustedes preguntas, pero a la vez escuchar sus aprendizajes y sus experiencias y aprendiendo juntos. Agradecerle mucho a Giovanni y a todo el equipo de ASIEVA la invitación. Aprenderé mucho de ustedes, a la par pues compartir, como les digo, esta valiosa experiencia que hemos construido juntos aquí en la ciudad de Cali. Hoy vamos a abordar lo que es la praxis pedagógica del maestro del siglo XXI, un maestro que se debe configurar en unas prácticas pedagógicas diferenciadoras, en unas prácticas pedagógicas muy humanizadas, en unas prácticas pedagógicas que, si hablamos de praxis, por supuesto que las prácticas pedagógicas están inmersas en la praxis, donde no las puedo comparar, pero tampoco las puedo confundir y se pueden diferenciar perfectamente. La praxis pedagógica, incluyendo las prácticas pedagógicas, las prácticas didácticas, las prácticas de aula, todas las prácticas curriculares y de evaluación, pues la praxis tiene un componente muy interesante. ¿Y en qué consiste ese componente tan interesante? Sidley puede seguir con la siguiente diapositiva. Me parece que al establecer esas diferencias, pero también esa sinergia que hay allí entre prácticas pedagógicas, didácticas, de aula, de, digamos que prácticas que están inmersas en la cotidianidad del currículo, pues me parece muy interesante antes de abordar ya autores y abordar todos los elementos que pueda tener la praxis pedagógica, un maestro o maestra que me pueda responder desde su propia experiencia, qué es la praxis pedagógica. Alguien que desee hacerlo. No todos a la vez. Alguien que nos comparta de su experiencia qué es la praxis pedagógica.
desde sus saberes, porque también tenemos aquí profesores muy estudiosos, maestros muy juiciosos, maestros que les gusta y tienen esta linda profesión como una oportunidad también de crecer, de ser mejores personas, mejores profesionales de la educación, mejores profesionales desde lo disciplinar. Entonces, alguien que me quiera regalar qué es la praxis pedagógica como para tener en cuenta también los presaberes. Dice Vale. Diana Paola, la reflexión de la práctica pedagógica. Bueno, interesante. Ya incluimos ahí un concepto que es reflexión, ¿cierto? Muchas gracias, Paola. Muy bien. Yo creo Entonces, que dime. la praxis pedagógica, profe, cuando a mí me dicen praxis pedagógica, inmediatamente pienso en el quehacer cotidiano del maestro. Y en ese quehacer cotidiano lo llevo a pensar en los conocimientos que puede tener profesionales propios de un saber disciplinar y lo práctico, lo que se va ganando con la experiencia, que lo va llenando de esas destrezas que requiere para desempeñarse como en el ejercicio. Creo en eso para no meterle autores, como dijiste, ¿no? Ajá. Sino más generales. Bueno, me parece muy interesante lo que Sirley nos acaba de plantear porque tiene que ver con esa reflexión cotidiana de lo que hacemos en el aula desde el acto educativo, desde el hecho educativo, pero ya cuando estamos inmersos en la experiencia es donde ya vamos a reflexionar después de el acto educativo, vamos a construir, vamos a preguntarnos, vamos a deconstruir, también vamos a aprender y vamos a desaprender porque nosotros también somos unos sujetos que aprendemos en la misma cotidianidad como tú lo planteas, Sirley. Puedes continuar con la siguiente diapositiva. Profe, dame un segundo, te leo aquí dos maestros que te escribieron en el chat. Ah, Entonces, perfecto. listo. Francis Helen dice, el quehacer cotidiano en clase con los niños, presaberes propios y de los niños para dar mis clases. Mavis Zúñiga dice, la práctica pedagógica es el hacer del maestro, el cual se enfrenta a situaciones diversas, incluyendo el uso de las TIC y en la actualidad de la IA. Listo. Muy interesante, porque ahí también nos podemos preguntar desde la reflexión cómo vamos a la acción, ¿cierto? Pero más allá de la acción, ¿qué transformamos? Entonces vamos a ver ese concepto de praxis pedagógica de Paulo Freire, que es uno de los pedagogos que a mí me encanta leer y me encanta todavía documentarme de todas sus obras, porque tiene muchas obras. Pedagogía de la Esperanza es una obra maravillosa alrededor de cómo, digamos que todavía confiamos mucho en la educación para transformar vidas y para transformar esos entornos familiares, sociales, culturales. Miren este concepto de praxis pedagógica que tiene Paulo Freire. Estamos hablando del siglo pasado. Me parece interesantísimo escuchar a los compañeros ahora en el siglo XXI y hablar de inteligencia artificial. Una buena pregunta que nos tenemos que estar haciendo todos es alrededor del proceso evaluativo, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a evaluar de aquí en adelante como proceso? Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial nos puede garantizar unos mejores procesos de aprendizaje alrededor de la evolución también que tiene el conocimiento, porque el conocimiento se actualiza cada 3 años. Pero entonces en diálogo con los saberes, que es lo que también Paulo Freire nos plantea, y es ahí donde tenemos que reconocer la diferencia que hay entre conocimiento y saber. Si bien el conocimiento es la relación entre el sujeto y objeto, ¿cierto? De estudio, objeto, en ese caso, de documentarse, para investigar, para leer un concepto, la historia de un concepto, por eso luego llegamos a la didáctica dentro de la praxis pedagógica, porque es la manera como también aprendemos. ¿Alguien me quiere regalar este concepto de praxis pedagógica de Paulo Freire? La praxis pedagógica, según Paulo Freire en 1976, se refiere a la acción reflexiva y crítica que los educadores y educandos llevan a cabo en el proceso de la enseñanza, aprendizaje y evaluación. Freire enfatiza que la educación no debe ser un acto de transferencia de conocimientos, sino un proceso dinámico y dialógico en el que ambos, maestros y estudiantes, participan activamente.
Muy bien, entonces aquí ven un concepto de Paulo Freire muy interesante, como nos lo planteaban algunos compañeros ahora. Mira la importancia de los presaberes en los momentos del aprendizaje que tienen las secuenciaciones didácticas, y es cómo yo exploro lo que el otro sé y cómo lo que el estudiante está allí estableciendo como experiencia frente al saber, esa relación dialógica entre un sujeto que aprende y un sujeto que enseña, pero que acá también hay un maestro que aprende de ese estudiante. Entonces a esa relación dialógica es que se le da el nombre de relación, enseñanza, aprendizaje, evaluación, donde el estudiante aprende, el maestro también aprende. También es un sujeto que se construye en esa relación pedagógica, que es muy importante tenerla en cuenta. Seguimos, Sirley, con la diapositiva, y ahí vamos a encontrar entonces este documento que está ahí establecido en la guía. Me excusan que esté tan poco legible, yo sé que ustedes ya lo han leído, pero fíjense que allá hay un concepto de praxis pedagógica, y que es un concepto que también nos enmarca en entender esa relación que ustedes hablaban ahora de ese sujeto que reflexiona, ese sujeto maestro, pero fíjense que aquí, aparte de ello, lo ven como una dimensión integral de la vida social que trasciende la acción. O sea que de la reflexión tengo que pasar a la acción, ¿cierto? Y de la acción tengo que pasar a la transformación. Entonces, des en cuenta que allí en la praxis pedagógica hay muchos procesos que tengo que llevar al aula, procesos que tengo que llevar en la relación estudiante-maestro, pero también reconocer que dentro de la praxis pedagógica hay dos líneas muy interesantes que tiene aquí el Ministerio de Educación para la evaluación, y tiene que ver con una línea que es la interacción pedagógica y los procesos didácticos. Sin embargo, conceptualmente, bueno, desde las posturas que uno se ubique, pero desde una postura francesa, la pedagogía y la didáctica son ciencias de la educación, ¿cierto? Como ciencias de la educación, entonces ahí la didáctica tiene un estatus de cientificidad con unos conceptos interesantes. Por eso Paulo Freire habla allí de evitar creer que se transfiere el conocimiento del maestro al estudiante, cuando el conocimiento, les decía yo a ustedes ahorita, la relación entre ese sujeto y objeto de saber. Pero el saber ya es algo mucho más allá, donde el estudiante o el maestro que aprenden, pues definitivamente establecen una relación entre ese sujeto que está allí reflexivo, crítico, propositivo, que va a la acción, que construye, pero que también deconstruye, para que podamos relacionar ese objeto de saber ya en un contexto determinado. Por eso la praxis también tiene ahí la oportunidad de establecer estrategias didácticas como el diálogo de saberes. Por eso hoy en día están viendo de la mano en muchos proyectos que ustedes lideran la integración curricular, el diálogo de saberes, cómo respondo a una pregunta-problema a partir del diálogo de saberes. Entonces, este documento me parece valioso que lo lean, que se lean esta guía, porque en la praxis pedagógica hay que establecer relaciones humanas, no solamente entre el sujeto y el sujeto maestro, el sujeto estudiante, sino también la relación con la familia, la relación con el territorio, que es un concepto que vale la pena que estudiemos, no como un espacio geográfico, sino como todo un constructo social, cultural, político, económico. De ahí la importancia de establecer la complejidad en la pedagogía por proyectos. Por ejemplo, que una pregunta de un proyecto se responda a partir de las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáticas, el lenguaje, ¿cierto? Y todas las áreas del conocimiento que tiene el Ministerio de Educación, pues nutre esa praxis pedagógica alrededor de esto que nos plantean. Que hay unos elementos constitutivos, sí, por supuesto, ya los vamos a trabajar, y que aquí hay unas acciones por evaluar, que es lo que puntualmente nos van a evaluar allí.
dentro de la praxis pedagógica y la interacción pedagógica. El docente como sujeto que aprende, sujeto que también enseña, sujeto que evalúa, pero que también es evaluado. Entonces tiene una comunicación constante con el estudiante, con las familias, con el contexto, con las problemáticas del contexto, con todo lo que acontece y se suscita en la escuela alrededor de esas relaciones con un ser emocional, tanto del maestro como del estudiante, como de la familia. Y entonces en esta praxis es importante reconocer que hay una relación pedagógica con muchos actores, no solamente maestro, estudiante, están los directivos, ¿cierto? Estamos allí los directivos, que hay una relación entre directivos, docentes, estudiantes, familias, el contexto, la relación con el sector externo, las entidades públicas, privadas, que también alimentan ese proyecto educativo institucional y cómo se promueve la participación también de nuestros estudiantes en diferentes escenarios, cómo se promueve, aparte de la participación, los liderazgos sociales, los liderazgos en los territorios de los mismos estudiantes y de los mismos maestros, cómo también el docente plantea esas estrategias que le permitan al estudiante fortalecer competencias comunicativas a través de la argumentación crítica, propositiva, y cómo vamos fortaleciendo ese espíritu crítico en el estudiante, pero también ese espíritu crítico en nosotros, qué tan lectores también podemos ser nosotros para que también contribuyamos a ese sujeto que se lee y se construye día a día. Cómo el docente plantea estrategias que promueven en los estudiantes múltiples formas de motivación. Hoy en día la educación emocional, pues ya ustedes vieron, la ley 2383 es una interesante apuesta de educación emocional para el país. Tendríamos que pensarnos muy bien cómo lo integramos al currículo, y pues ya sabemos que las neurociencias nos han aportado mucho en ese sentido, y es reconocer que el sujeto aprende de acuerdo a su emocionalidad. Entonces la emocionalidad es una puerta muy grande a desarrollar procesos racionales y procesos cognitivos, que no solamente somos un sujeto cognitivo, somos un sujeto emocional, social, cultural, político, que estamos enmarcados en un sistema económico, en un sistema que está en unas dinámicas constantes de cambio. La incertidumbre, cómo entra ahí a ser parte de que no tenemos certezas, que las verdades son relativas dentro de estas posturas críticas, y que si nos vamos a los procesos didácticos, cómo reconocemos allí los momentos del aprendizaje, cómo utilizamos estrategias, cómo las tecnologías son grandes mediadores pedagógicos, las artes son grandes mediadores pedagógicos, la literatura tiene grandes mediaciones pedagógicas allí. Tenemos diferentes estrategias, entonces el deporte como es un gran mediador pedagógico, cómo tenemos que ir al desarrollo de ese ser emocional por medio de las habilidades socioemocionales. Es otra estrategia que hay que implementar allí. La jornada única cada vez crece en nuestro país y le dan pues más interés en este sentido, le generan como más interés alrededor de ver al ser humano como un sujeto complejo, un sujeto que es, como les digo, biológico, físico, químico, emocional, social, cultural, en fin, todas las categorías que ustedes se puedan imaginar alrededor de lo que somos como seres humanos. Entonces también ahí es muy importante reconocer dentro de los momentos del aprendizaje la evaluación. Entonces ahí es donde está este texto que me parece potente, se los lean, yo se los traje allí como una muestra pequeñita para que vayan y se documenten alrededor de lo que nos quieren preguntar y nos quieren evaluar. La evaluación formativa, una evaluación que nos permita aprender, una evaluación que nos permita medir nuestros procesos de aprendizaje, desde las evidencias de aprendizaje, desde esos indicadores que tenemos de desempeño, que podamos manejar rúbricas de evaluación, que nosotros mismos regulemos los procesos de aprendizaje como maestros con los estudiantes, y que los estudiantes con sus familias pues regulen esos procesos de aprendizaje. Podemos continuar, Silvia. Entonces, desde la praxis pedagógica uno se puede preguntar qué es la interacción pedagógica sin una interacción humana, sin una interacción social, una interacción cultural, una interacción emocional. Por ahí hay unas neurocientíficas muy interesantes que se las recomiendo muchísimo, que yo sé que no solamente nos vamos a formar para la evaluación, sino también para la vida y para fortalecer nuestro quehacer pedagógico, didáctico, curricular y de evaluación.
es pensarnos que la emocionalidad requiere de formación, la emocionalidad requiere de hábitos, la emocionalidad requiere de prácticas pedagógicas, didácticas, curriculares, para que esta praxis se convierta en una reflexividad constante, en un diálogo constante. Cómo me veo en el estudiante como maestro, cómo me exalto y cómo me molesto y yo digo, uy, ahí me estoy viendo, ahí estoy yo también en esa otra edad. Por eso la interacción pedagógica es un concepto muy interesante y ahí viene un ejercicio, Sirley, que podemos presentarle a los maestros para que respondan esas preguntas y alrededor de esas preguntas hagamos un trabajo reflexivo. Primera pregunta. ¿Son tan amables, maestros, y la responden ustedes allí en sus apuntes? Profe, ¿la leemos? Si quieres, claro. Bueno, leámosla entonces y luego los maestros la respondemos. Dice así, en un curso de matemáticas, los estudiantes muestran una baja participación en las discusiones de clase, especialmente durante las presentaciones de proyectos. El profesor quiere fomentar una mayor interacción y retroalimentación entre pares. ¿Qué técnica podría utilizar para lograr este objetivo? A. Implementar una política de calificación basada en los exámenes escritos. B. Reducir el número de presentaciones y enfocarse más en las conferencias teóricas. C. Introducir la técnica de crítica constructiva, donde los estudiantes deben proporcionar retroalimentación detallada a sus compañeros después de cada presentación. D. Permitir que los estudiantes opten por participar poco en las presentaciones si se sienten incómodos. Bueno, entonces me encantaría escuchar a Ever por qué contestó la C. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que la crítica constructiva permite dinamizar la interacción entre los estudiantes de una manera controlada y regulada pues, por el profesor. Y creo que la mejor respuesta que apunta al enunciado que hay en la pregunta es esa. Bueno, muy bien. De todas maneras, a través de la praxis pedagógica y desde la misma interacción pedagógica, es muy importante reconocer a la crítica como una oportunidad también de transformación. Eso es lo que pretende Paulo Freire también desde su construcción conceptual, que no solamente vamos a la reflexión, a la acción, sino que lleguemos a la transformación, a construir y a proponer. A partir de la crítica, a construir y a proponer alternativas de transformación, de cambio, en fin. Gracias, Ever. Recuerden que Paulo Freire plantea que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que son las que se van a dedicar a transformar los mundos posibles, también los territorios de cada uno, en la medida que están en conexión con esa realidad, esa construcción social, cultural, en fin. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Ever. La leo. Listo. Un profesor nota que en sus clases de ciencias sociales, los estudiantes de los pueblos cercanos participan menos que los que viven en la ciudad. Al investigar, descubre que esto se debe a barreras culturales y de idioma. ¿Qué estrategias de interacción pedagógica debería implementar para mejorar la inclusión y participación de todos los estudiantes? A. Mantener el formato de conferencia con algunos cambios para no alterar el plan de estudios. B. Evitar discutir temas culturales complejos para no incomodar a los estudiantes. C. Asignar tareas adicionales a los estudiantes de los pueblos vecinos para compensar su menor participación. D. Organizar grupos de discusión multiculturales donde los estudiantes puedan compartir sus perspectivas en un ambiente más pequeño y cómodo.
Bueno, muy bien. Entonces aquí vemos una pregunta que nos está abordando desde la praxis pedagógica los conceptos de diversidad étnica, de diversidad cultural, de diversidad funcional, ¿cierto? También, aunque hacen mucho énfasis en la diversidad étnica, cultural, ¿cierto? Entonces, hay allí también una construcción muy interesante desde la praxis pedagógica, desde la interacción pedagógica, que es la educación inclusiva. Creo que es un tema que se puede dar, y ya trabajaron DUA también, que se puede dar alrededor de preguntas en las dinámicas de evaluación. Entonces ahí está la respuesta de Diana Paola Álvarez. Diana Paola Álvarez responde la D. ¿Por qué Diana Paola responde la D? Qué pena, ahí me escuchan, es que estoy en un lugar que Sí, Diana, el ya te ruido es mucho. escuchamos muy bien. Perfecto, gracias. Considero que cuando dice organizar grupos de discusión multiculturales, el hecho de que sean multiculturales le genera a los estudiantes confianza, ya que entre todos van a compartir digamos, las diferencias que hay entre una cultura y otra. Y al ser grupos pequeños, pues, como lo dije anteriormente, genera confianza para que ellos puedan participar, dialogar y aprender y construir conocimiento entre sí. Muy bien, y todo eso tiene que ver con educación inclusiva, ¿verdad, Diana? Claro que sí, claro que De sí. todos esos retos que definitivamente tenemos, sabemos que cada vez tenemos población pluriétnica, pues y pluricultural como representación de lo que somos como país en los diferentes territorios, en las diferentes escuelas, los desplazamientos forzados que hemos tenido a través de diferentes dinámicas políticas, económicas, culturales en nuestro país, bueno, y tantas dinámicas que hemos tenido, tantos movimientos humanos que hace que a las escuelas lleguen hasta venezolanos, han llegado inclusive haitianos. Bueno, hay muchos movimientos humanos alrededor del mundo y que en especial pues llegan a nuestras escuelas y que nosotros tenemos que ser allí muy estratégicos desde la praxis pedagógica para saber cómo traemos, cómo dialogamos con esos saberes culturales y cómo los ponemos también en escena, cómo los ponemos en una representación de tal importancia que sea de relevancia para el maestro, y eso le genera un ambiente de aprendizaje muy rico. Muy bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva, reconociendo que ya se dio una reflexión y que aquí hay un aporte muy importante alrededor de una justificación. Yo le pregunto a Ever, ¿tu respuesta tiene que ver con esta justificación que está aquí? ¿Sientes que hay coherencia entre esa respuesta que tú das y esta justificación? Si quieres irle y lees la justificación, que no sé si la alcanzan a leer los compañeros. Perfecto, profe, ya lo hago. Dice así, justificación. La crítica constructiva fomenta una cultura de retroalimentación positiva. Positiva y mejora continua, donde los estudiantes pueden aprender unos de otros. Este enfoque no solo aumenta la participación, sino que también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas y de comunicación esenciales en su formación profesional. Muy bien. Ever, ¿te sientes afín con esta justificación frente a tu argumentación? Sí, claro, Sandra. Qué De hecho, interesante. pues, en el análisis que pues, he venido haciendo al documento, pues se reconoce la comunicación con los estudiantes como un elemento central en la relación pedagógica. Y bajo ese precepto creo que la justificación se adapta perfectamente. De otra parte, yo creo que también es importante buscar las palabras claves en enunciado y en respuesta, que sean como más integrales. Por ejemplo, el concepto de multiculturalidad creo que es clave para poder determinar o llegar a esa respuesta. Muy bien, muchísimas gracias, Ever. Y Paola, Diana Paola, con respecto a la pregunta 2, ¿sientes que la justificación se aproxima a lo que tú argumentabas hace unos minutos? Shirley, ¿nos puedes regalar esa justificación que está allí? Claro que sí, profe.
Justificación, pregunta 2. Organizar grupos de discusión multiculturales permite a los estudiantes de la ciudad, de otros países, de los pueblos vecinos y veredas interactuar y aprender unos de otros en un ambiente inclusivo. Esta estrategia facilita la comprensión intercultural y reduce las barreras de participación, permitiendo que todos los estudiantes contribuyan con sus experiencias y conocimientos únicos. Muy bien, Diana Paola. ¿Te parece que sí hay relación? Sí, estoy de acuerdo. Realmente creo que es más, como decía el compañero, el hecho de reconocer un poco la palabra multiculturalidad ayuda de pronto a enfocarse un poco más en la opción de respuesta, como tú lo decías. Cuando hablamos del DUA, habla de esa inclusión que hay que tener con otros y cómo diseñar nuestras clases de modo de que todos sean partícipes. Y también lo dijiste hace un momento, o sea, cómo se construye ese conocimiento entre pares, ¿no? Y entonces el hecho de que mis compañeros tengan una cultura diferente a la mía, poder acercarnos, compartir esas ideologías, esos saberes, ayuda a que realmente no solo ayuden en la construcción de conocimiento, sino como algo que me gusta allí, la habilidad comunicativa, ¿sí? Que es algo donde también nos debemos enfocar mucho en este examen y en el tipo de pregunta y en nuestro quehacer pedagógico. Y mira, Diana, que a mí me pasa que a veces tanto conocimiento como que te aleja del pragmatismo que hay en la pregunta, ¿cierto? Lo que nos recomendaba también Ever ahora, leer las palabras precisas, puntuales en la pregunta, leer muy bien qué es lo que me están preguntando, qué es lo que el autor también busca que yo responda. Entonces, a veces tanto conocimiento, a mí me pasa que me confunde y a mí muchas veces me pasa que escojo la opción equivocada por tanto conocimiento que uno trata de aplicarle a cada pregunta. Y como ustedes también saben que a nosotros nos aplican las preguntas de tipo literal, las preguntas de tipo inferencial, crítico, intertextual, pues nosotros también allí entramos en una dinámica de reconocer qué tipo de pregunta está allí presente. Seguimos entonces, Sirley, con la diapositiva que continúa. Y es muy importante que tengamos en cuenta que en la interacción pedagógica el centro está en el estudiante es nuestro actor allí protagónico dentro de un proceso de aprendizaje, no queriendo decir que el maestro no aprenda, el maestro aprende muchísimo. Y cuando tiene una apertura el aprendizaje, es una delicia sentir que a pesar de tener una gran formación disciplinar, pues en la cotidianidad, como decían ustedes, de la praxis pedagógica, uno siente que se fortalece muchísimo con esos estudiantes que nos están trayendo cada vez más innovación al aula, que nos traen unos nuevos autores, que nos traen unas nuevas referencias, unas nuevas aplicaciones. Bueno, esos muchachos mantienen inmersos en estas tecnologías de la información y la comunicación. Me parece relevante dentro de la interacción pedagógica el conocimiento del contexto. Me parece claro. No solamente el contexto local, no solamente el contexto que tengamos a nivel regional, a nivel nacional, sino que me parece importante también pensarnos en el contexto global. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, aunque dicen que países como el nuestro tienen un atraso de 60 años, quizás hasta más, en términos de evolución del conocimiento, pues aquí vemos la necesidad de ser unos sujetos tanto globales como locales. O sea, si bien es importante reconocer la historia personal, la historia familiar, es necesario ir a la historia territorial, es necesario reconocer todo este tipo de construcciones de identidad para poder también llevar a cabo una transformación de sí en un proyecto o proyectos de vida. Me parece o nos parece relevantes las alianzas externas, las alianzas públicas, las alianzas privadas, todo lo que a nivel, por ejemplo, de escuela pública se pueda presentar en términos de proyectos. Me parece que la pedagogía por proyectos se impone en la medida que tiene una pregunta, problema, en la medida que tiene unos actores allí involucrados. Muchas veces yo siento que las alianzas públicas y privadas tienen diferentes profesionales de las áreas del conocimiento y que vienen y dialogan
también alrededor de una pregunta-problema. Los proyectos educativos institucionales también como proyectos tienen que tener una pregunta-problema, responder a una problemática institucional, local, responder a una problemática no solamente local, sino también global. Ejemplo, la crisis climática. Los calores que estamos experimentando día a día, que hoy me derretía yo en el carro de tanto calor, pero también me pensaba desde esa praxis pedagógica, si prendo el aire, pues elimino más elementos clorofluorocarbonados al medio ambiente y contribuyo más a este calentamiento global y me aguanto demasiado, pero es porque entiendo también que en la praxis pedagógica debe estar esa relación de la cotidianidad, de ese contexto, de esa vida, de ese otro que está allí también, de esa comuna, de ese barrio, de esa junta de acción comunal, de esa junta de acción local. La familia es un actor preponderante en la interacción pedagógica. Cada vez vemos tipologías de familias. Ya no vemos, por ejemplo, familias disfuncionales, es un concepto que migró, es un concepto que ya no debe estar en nuestro discurso pedagógico, dentro de la praxis pedagógica, pero sí la familia se ha fragmentado mucho, hemos sentido mucha ausencia de la figura paterna. Hay un estudio que está haciendo también, en este caso, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues por supuesto que hay una relación directa ahí con la economía alrededor de el proveedor que no está, entonces está esta figura ausente en muchos estudiantes, cosa que incide en la praxis pedagógica para la reflexión, todo el tema de el manejo de la autoridad, todo el tema de los diagnósticos ahora que se han incrementado en los estudiantes, trastorno de conducta desafiante, por ejemplo, hay una ausencia prevalente de la figura paterna. Entonces, ¿cómo ahí interfiere esto en el estudiante? ¿Cómo también interfiere dentro de este proceso todas las dinámicas e interacciones humanas, sociales, culturales, políticas y económicas al interior de la escuela? Cómo la escuela es un sujeto vivo, cómo la escuela es un ser vivo, mejor dicho, tiene unas dinámicas interesantísimas. Yo por ahí me atreví a escribir un relato pedagógico cuando estuve en mi comunidad de escuela sobre la escuela está viva, cómo reconozco a la escuela viva, que interactúa con todo lo que pasa afuera, pero que ella también tiene unas dinámicas internas. Y me parece relevante reconocer que dentro de esta dinámica en la que está el estudiante, pues hay un sistema educativo que está regido por un ministerio de educación, pero también por un periodo de gobierno, unos gobiernos que duran 4 años, que establecen unas dinámicas, unas políticas, unas prácticas, unos procesos y vuelven y se reanudan o reinician o se cancelan en el siguiente periodo de gobierno. Entonces, todo eso va en la interacción pedagógica porque hay políticas que deben convertirse en acciones, hay políticas que deben convertirse en prácticas, pero la praxis pedagógica lo que también hace es reflexionar sobre las políticas, ¿cierto? Como la ley 115 es una ley que está establecida desde el año 94, 1994, desde esa perspectiva, como el 2024 tenemos una evolución, un avance que podemos ajustar, que podemos repensarnos, que podemos hacer desde lo curricular, vamos a seguir por áreas fragmentadas, entonces es donde viene la praxis, pero las escuelas también tienen su autonomía y esa es una buena oportunidad que tenemos para que desde las preguntas pues vamos a las diferentes acciones que nos pidan desde la reflexividad crítica y constructiva que podemos hacer. Por eso aparece allí. Puedes continuar, Sucley. Dentro de la interacción pedagógica, desde la praxis pedagógica, es muy importante la dialogicidad entre teoría y práctica. La relación entre teoría y práctica definitivamente tiene que ser una relación íntima, constante. Como maestro nos preguntamos desde la praxis qué va primero, la teoría y luego la práctica, qué va primero, la práctica y luego la teoría y reflexionamos. Entonces ahí hay un debate interesante, yo diría que hay una dialogicidad entre ellas que no podríamos establecer quién es más importante cuando ambas son muy importantes a la hora de hablar de la praxis pedagógica, que la práctica definitivamente necesita un contexto concreto, necesita una materialización de la teoría, necesita también una transformación
a partir de nuevos constructos que se pueden dar en ella misma, nuevos constructos teóricos, nuevos constructos metodológicos, nuevos constructos técnicos, en fin, cómo ahí en la práctica se lee ya lo que sucede en el mundo interior de los estudiantes, pero que también pasa afuera, qué pasa en el descanso, qué pasa en el patio, qué pasa allí en esa relación del estudiante con el otro compañero, qué pasa con el profesor que está allí, qué pasa con el directivo que está allí, con quien está haciendo el acompañamiento, quien nos ayuda a limpiar la escuela, qué pasa con todas esas relaciones humanas allí. Desde la práctica, que no sea una práctica inmersa solamente en el aula se extradimensionó después de pandemia, y en pandemia se fue a otros mundos posibles gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo la teoría también tiene una construcción, que la didáctica también hace eso, cómo yo reviso un concepto desde que él nace, cómo él se transforma, cómo él se aplica, cómo él también puede migrar, cómo también puede un concepto desaparecer y ser renovado por otro, gracias a esa reflexión crítica y constructiva. La lectura de la palabra, es decir, si bien es importante la lectura del mundo, también es importante la lectura de la palabra, y Paulo Freire nos hace una reflexión muy interesante que tenemos que mantener en esa dialogicidad. No puedo estar en la lectura de sí sin pensarme en la lectura del otro, en la lectura del entorno, en la lectura de lo que pasa a nivel local, a nivel global, en fin. ¿Qué le puede estar pasando, por ejemplo, ahora a los venezolanos? Y puede ser una pregunta que nos surja ahora, ¿cierto? Yo creo que ya, aunque ya las preguntas deben estar creadas, en este momento la base de datos ya debe estar lista, pero pues, ¿qué pasó con estas elecciones y qué pasa con nuestros estudiantes venezolanos? Los he escuchado desmotivados, tristes, querían volver de pronto a su país y ven ahora que ya no pueden, en fin. ¿Cómo a partir de allí yo empiezo a crear toda una estrategia también de establecer mis proyectos de vida en otro país donde es un territorio? Tengo que adaptarme, tengo que crear estrategias de adaptación para poder transformar y poder transformar mi entorno. Desde esta mirada puede seguir Shirley. Desde esta mirada de la dialogicidad entre teoría y práctica, pues vemos cómo hay una relación entre práctica, teoría, práctica, ¿cierto? Paulo Freire es uno de los que nos hace caer en cuenta que la teoría sin experiencia es vacía. Y la experiencia sin teoría va ciega. Él es uno de los que nos hace reflexionar desde la misma praxis pedagógica y nos hace transformar nuestras prácticas pedagógicas a partir de salir del activismo en el que a veces vive la escuela. No es lo mismo llevar a cabo procesos a realizar actividades aisladas y desconectadas y desarticuladas. Por eso es que luego vienen los procesos didácticos. Y por eso aquí hay una reflexión muy interesante de Paulo Freire que nos permite construir a partir de la praxis cómo tenemos que buscar humanizar cada vez más la educación, una educación más fraterna, más cordial, más empatizada, una educación que al menos pues tenga una relación con la vida, con la conexión con la vida, que nos está pasando con muchos estudiantes. Vamos a ver si nos hacen muchas preguntas alrededor de la interacción pedagógica con la salud mental de nuestros chicos. No quiero vivir, Cordy, yo no le veo sentido a esta vaina. Entonces empecemos pues otra vez desde esta praxis pedagógica, cómo conectamos a los muchachos con la vida, y muchos docentes también con unos desórdenes en la salud mental tremendos, también en desconexión con muchas cosas y sobre todo después de pandemia. Entonces es relevante, puede seguir Shirley, es relevante reconocer que a partir de aquí hay una praxis pedagógica que tiene unos elementos que la constituyen, que la definen, y es la reflexión permanente, tanto a nivel personal, a nivel de historia personal, de historia familiar, de historia territorial, que eso es algo que yo llevo muchísimo en mi alma, desde la pedagogía del amor, desde Humberto Maturana, pues que trabaja en una pedagogía del amor en relación al amor propio, pero también en relación al amor por lo que me rodea, pero también en relación al amor por los compañeros, por los profesores, todo lo que está a mi alrededor, ¿cierto? Es un reflejo de lo que está en mi interior. ¿Y cómo voy a esa reflexión colectiva para ir a la acción y a la transformación? Que es lo que le pedimos mucho a los estudiantes, incluyendo la labor social, por ejemplo.
cómo la labor social que tiene el Ministerio de Educación desde unas 80 horas en los estudiantes de 9º y 10º y 11 desde la praxis pedagógica va a una intencionalidad de formación, una intencionalidad humana. Por eso viene un proceso humano formador y ético. Viene todo un proyecto de construcción de un sujeto ético, de un sujeto que toma decisiones en beneficio de sí, del otro, y de la construcción de una sociedad más humana. Una sociedad que tenga allí una relación con unos derechos humanos que se defienden desde esas acciones, ¿cierto? Pero también desde unos deberes, como les digo yo a los estudiantes, como pongo en balanza mis derechos con mis deberes dentro de ese ser sujeto social, dentro de ese ser sujeto que toma decisiones para sí, pero también que toma decisiones colectivas. ¿Cómo aquí se le da relevancia al acto educativo? Como ustedes decían ahora, desde la cotidianidad, pero también cómo se le da relevancia al hecho educativo, cómo reflexiono sobre el hecho educativo, sobre lo que ya pasó, cómo reflexiono, escribo, construyo, propongo, creo metodologías, renuevo prácticas, en fin. Cómo el fin último de la educación es la transformación social, pues sobre todo para Paulo Freire, pero que dentro de la transformación social está la transformación de sí. ¿Cómo voy a la transformación de esas prácticas de sí? Muy reflexionadas por Michel Foucault, por ejemplo. ¿Cómo voy a las prácticas de sí, a esa reflexión crítica, constructiva? Sé que Michel Foucault es un sujeto, es un ser humano que también dentro de la humanidad tenemos muchas debilidades, pero también muchas fortalezas, ¿cierto? Dentro de esta historia de Michel Foucault, que de pronto ustedes la conocen, pues allí con Michel Foucault se presentó una situación y fue que lo denunciaron después de estar muerto, porque se habían dado unas prácticas de violaciones a niños en África, en Túnez. Entonces, sé que Michel Foucault nos ha aportado muchísimo, nos sigue aportando mucho, pero también hoy entiendo que dentro de la construcción del ser humano hay mucha fragilidad y mucha debilidad también, ¿cierto? Digamos que no la valido, por supuesto, ir a hacerle daño a un niño no lo valido, pero en esa construcción de ser unos sujetos integrales es que vemos que nosotros como maestros también tenemos que ir a mirar esa individualidad, esas prácticas de sí, esa mirada desde el inconsciente, que es donde se instaura todo aprendizaje. Entonces podemos continuar desde la mirada que tiene la didáctica, ¿cierto? La didáctica tiene una mirada muy interesante a partir de esos elementos de la praxis pedagógica. La didáctica es uno de mis conceptos, pues, pasión y por supuesto que a partir de ella yo cada vez aprendo más y reconozco que debo aprender cada día más del otro, que me equivoco, que cometo errores, que soy un sujeto que está en proceso de aprendizaje constantemente. Y retomando las palabras que hemos planteado, las respuestas a sus preguntas, pues es vital nuevamente, dentro de esos elementos de la praxis pedagógica, la contextualización del territorio. Es vital para la transformación de esas prácticas pedagógicas alrededor de lo que la praxis pedagógica también nos permite. Caracterizar a la población estudiantil es vital, no solamente desde la diversidad funcional, pues desde la educación inclusiva, identificar qué tipo de situaciones de discapacidad cognitivo pueda tener o qué tipo de trastornos tenga del comportamiento y de la conducta, y eso que están tipificados algunos, no todos dentro de la última normatividad de educación inclusiva. Reconocer que hay una diversidad étnica, que hay que también clasificarla, caracterizarla. Interesante pensarse también otro tipo de categorías que no estén en las políticas, ¿cierto? Étnicas, que pensemos, por ejemplo, el campesinado colombiano, pensemos en ellos, que pensemos el mestizaje, que pensemos otras categorías que no solamente sean los afrodescendientes, que no sean solamente los indígenas, palenqueros, raizales, los run, los gitanos, sino que veamos otras posibles categorías dentro de la praxis pedagógica en el aula. La diversidad cultural es importantísimo. Fíjate que hoy en día, si bien pasamos de la multiculturalidad a la pluriculturalidad, pasamos a la interculturalidad, luego pasamos a la transculturalidad, cuando se crea nuevo conocimiento a partir de ese diálogo entre culturas, pasamos a la transculturalidad.
Vemos cómo también es importante hacer unos diagnósticos dentro de la praxis pedagógica, no solamente de los saberes, sino también de esas competencias que el ministerio está ahí. Estamos sujetos a unas políticas educativas, estamos sujetos a unos procesos de evaluación por medio de unas pruebas saber, es lo que tiene nuestro sistema educativo, es lo que también está beneficiando a nuestros estudiantes con gratuidad, con becas, en fin, es necesario hacer esa mirada. Desde la didáctica es muy importante revisar esos momentos del aprendizaje, ese momento de exploración, ese momento de estructuración, ese momento de práctica, ese momento de transferencia donde están diferentes mediadores pedagógicos y didácticos, donde están las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día a los muchachos les gustan mucho los retos. Sabemos que las tecnologías tienen a los estudiantes con unos chispazos de dopamina, mentiras, a todos, no nos digamos mentiras, a todos. Los tienen con unos chispazos de dopamina, pero los muchachos con esos TikTok, bueno, ya todos, digamos que todos, que se eleva el nivel de dopamina y entonces los muchachos con los retos también elevan los niveles de dopamina y eso es lo que les encanta también aprender. Necesitamos la dopamina para aprender, necesitamos la oxitocina, necesitamos todos esos elementos para poder hacer una reflexión crítica, para ir a la acción, para ir a la transformación. Necesitamos pedagogías por proyectos. Veo muy fortalecido en el país pedagogía por proyectos en preescolar, lo veo muy fortalecido, pero siento que se interrumpe en la primaria, siento que se interrumpe en el bachillerato. No hablo de un 100% porque sería muy atrevida en hacerlo, pero sí veo en muchas escuelas por las que he caminado, veo que se fragmenta ese proceso tan lindo que se adquiere allá abajo. El diálogo de saberes es necesario, hoy en día la integración curricular es necesaria, de pronto nos la preguntan, dentro de ese diálogo de saberes es necesario que las disciplinas dialoguen para responder a problemas humanos, como les hablaba ahora de la crisis climática, todo lo que vivimos a nivel político en el país, es decir, problemas humanos. Conformar comunidades de aprendizaje que puedan establecer diálogo de saberes es vital en este momento a partir de proyectos. Es vital ver esos proyectos pedagógicos transversales. Nos pueden preguntar por ellos en las interacciones pedagógicas que hagamos con el sector externo, ¿cierto? Con los proyectos pedagógicos transversales, cómo los integramos al currículo, ahí donde tiene que haber una conciencia crítica de parte de nosotros como maestros, meterlos a los planes de aula, pero hacerlos vivos en las prácticas pedagógicas para que la praxis pueda nutrirse y pueda fortalecer esa relación también con ese sujeto integral que es el ser humano. Ya hemos mencionado varias veces la relación con el sector externo, hemos mencionado el análisis también de los resultados de las pruebas saber, de las pruebas internas, de las pruebas externas, analizarlos, establecer allí unas pautas de mejoramiento, cada institución tiene un PMI, ahí viene toda esa praxis pedagógica, hacerle esos aportes para que indiscutiblemente la escuela también pueda ser parte de esos procesos de transformación de sí, para que sean los estudiantes quienes se encarguen de esa transformación social, porque a veces decimos que la escuela es quien debe responder a la transformación social, y yo creo que, como lo dice Paulo Freire, es claro, responden Paulo Freire, responden son los seres humanos, los estudiantes, los docentes, respondemos los directivos, respondemos todos los actores que estamos ahí en interacción pedagógica para generar la transformación de sí, la transformación social. En esta siguiente diapositiva vemos cómo los procesos didácticos pues se nutren de lo que es la didáctica. A mí me gustaría preguntarles, ¿qué es la didáctica para ustedes? Un maestro que me quiera regalar, ¿qué es la didáctica? ¿Qué es? ¿Cómo la asume? Porque en algún momento Comenio nos dijo que era el arte de enseñar, pero luego cuando nos leemos la didáctica magna de Comenio, pues vemos que es un error de interpretación. Comenio ve a la didáctica muy lejos, la ve más allá del acto de la enseñanza, la ve también relacionada con el aprendizaje y un aprendizaje para todos, alcanza a decir Juan Amos Comenio. Entonces vemos que hubo una interpretación en mi pregrado, por ejemplo, yo viví esto, que la didáctica es el arte de enseñar, yo lo viví, pero luego dije, no, va mucho más lejos, va más allá. Sofía? Uy, no. De verdad, mija, que usted le quitan el celular y bien boba que así se vuelve. Bueno, dice Octavio Enrique Díaz, utilizar herramientas para mejorar el aprendizaje.
Octavio, ¿para ti esa es la didáctica? Obviamente va mucho más allá de ello. Ya la pedagogía, tengo entendido que es el arte de enseñar. La didáctica es todas las herramientas que nosotros utilicemos para que esa pedagogía se pueda dar. Bueno, Octavio, te agradecemos mucho la participación y ahí hay una interesante relación entre la pedagogía y la didáctica, pero también es necesario que logremos establecer qué es la pedagogía y qué es la didáctica en la praxis pedagógica. Me parece muy interesante. Lina María. Muy buenas noches, Sandra. Bueno, Hola, Lina, ¿cómo estás? hola, Sandra, ¿cómo te va? No, pues allí hay varias cosas, ¿no? O sea, hay un artículo muy interesante del profesor Zambrano que habla de lo que tú hablabas de como las teorías francesas y hace una relación entre pedagogía y didáctica y hoy en día pues abarca muchas cosas, ¿no? Entonces la didáctica como arte, la didáctica como herramienta y las nuevas tensiones están hablando de la didáctica del contenido. Dependiendo pues, de las áreas y los enfoques que la tomen, hay gente que separa la transposición, en la didáctica, tecnología de contenido enfocada en las TIC, TAC. Entonces es muy variado, ¿no? O sea, porque ya ha cambiado, ha transformado o ha mutado la definición de lo que es didáctica a través del tiempo y cada vez aparecen nuevos teóricos y aparecen nuevas visiones a nivel de contenidos y a nivel de, pues se podemos decir que a nivel global. Entonces, para mí la didáctica, como tú lo decías, es didáctica de la ciencia de la capacidad de poder transformar la escuela mediante ya sea una decisión individual o colectiva de organizar los contenidos en pro de unas nuevas estrategias enfocadas en lo que estamos viviendo en el mundo actual. Entonces, ahí hay mucha tela que cortar porque la didáctica, pues hay un campo muy grande y ahí tendría que tener cada quien claro qué enfoque toma y por cuál rama de la didáctica se va. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Me parece interesante este diálogo de saberes. Diana Paola dice que la didáctica tiene estrategias, métodos que empleamos para llevar a abordar el proceso de enseñanza, aprendizaje, para llevar a cabo el proceso de enseñanza, aprendizaje. Bueno, muy bien, qué interesante relacionar a la didáctica. Dime. Luz González levantó la mano. Ah, perfecto. Luz. ¿De pronto tienes el micrófono cerrado? Bueno, le daremos la palabra después, profe. Puede continuar. Bueno, entonces continuamos con la siguiente diapositiva y Lina citaba a uno de mis maestros de maestros que es Armando Zambrano. Para mí Armando Zambrano ha sido esos maestros que han transformado mi vida. Totalmente agradecida con este maestro. Desde esa relación con la didáctica, Armando Zambrano plantea que la didáctica es una disciplina científica y que su objeto de estudio indudablemente es el aprendizaje, ¿cierto? Si bien la pedagogía se pregunta por el qué aprender, en este caso la didáctica se va a preguntar también por el cómo, pero no desde lo instrumental, no solamente desde lo que son las herramientas, no, la didáctica va mucho más lejos. Si bien la pedagogía aporta elementos, quien materializa todo esto en apropiación de esos aprendizajes es la didáctica. Por eso es que Lina hace énfasis en que también hay didácticas de las disciplinas. Partimos de una didáctica general a las didácticas de las disciplinas. Y por eso les traje esta caricatura donde está Mafalda, ¿cierto? Porque es re importante reconocer el sentido de la pedagogía, de la didáctica, del currículo, de la evaluación, como ejes esenciales de esa praxis pedagógica, como ejes esenciales del quehacer docente, ejes que integran muy bien la praxis pedagógica. Shirley, ¿me regalas la lectura que está allí de la caricatura de Mafalda? Sí, profe, ya, con gusto. Dice así, y el que no haya entendido, que levante la mano. Bueno, veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido?
Desde marzo hasta ahora, nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Muchísimas, muchísimas. ¿Cuántas veces hizo que Manolito fue sincero? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros como estudiantes también? ¿Cuántas veces nos dicen los estudiantes lo mismo? Entonces, es ahí donde la praxis pedagógica viene y nos sienta y nos dice, listo, ¿qué hacemos? A mí en el INEN me pasó una experiencia bellísima. Resulta que llegó una indígena en Veracatío a un curso de investigación que me dieron ahí, y resulta que yo hablé y hablé y hablé de metodologías de investigación. Ustedes saben toda esa cantidad de información que hay para poder hacer un proyecto. Y terminamos el segundo periodo, ya íbamos a empezar el tercer periodo cuando ella me dice, profesora, no le he entendido nada de lo que ha trabajado. Yo le pido ayuda. Pues lógico que esa niña me sentó varios días y yo dije, Dios mío, qué cantidad de tiempo ha pasado. Y ella apenas me venía a decir eso en una angustia enorme. Y por supuesto que empecé a aprovechar toda esa lengua nativa que tenía y llevamos a cabo un proyecto de investigación bellísimo donde ella nos estaba enseñando la lengua nativa de ella. Y pues fue muy significativo para mí y para todos. Logramos unos aprendizajes interesantes de todo lo que ella es en su esencia y bueno, ahí tuve yo que devolverme y no hay ningún problema en devolvernos en términos no tanto de contenidos, sino de desarrollar procesos. Creo que es ahí donde tenemos que hacer un gran avance y ojalá estas preguntas pues tengan como esa interesante relación de procesos, de cambiar toda esa didáctica de temas, porque seguimos hablando de temas, ¿no? Seguimos hablando con una transformación que hemos tenido en las políticas educativas, pero en las prácticas nosotros seguimos haciendo un aterrizaje muy mínimo de lo que son las competencias alrededor de procesos, aunque hay discusiones sobre las competencias, yo voy más bien al desarrollo de procesos de aprendizaje de la didáctica. Muy bien, seguimos entonces con la diapositiva que continúa y vamos a responder a estas dos preguntas alusivas a los procesos didácticos. Shirley, ¿me colaboras, por favor? Sí, profe, con mucho gusto. Un curso de biología en una institución, un curso de biología, sí, en una institución, el profesor utiliza predominantemente exámenes de opción múltiple para evaluar a los estudiantes. Sin embargo, el profesor nota que esto no captura adecuadamente la habilidad de los estudiantes para aplicar teorías o situaciones reales. ¿Qué tipo de evaluación podría mejorar esta situación? A. Continuar con los exámenes de opción múltiple, pero con preguntas más difíciles. B. Introducir ensayos y análisis de casos donde los estudiantes deban aplicar teorías o situaciones actuales. C. Implementar evaluaciones orales donde los estudiantes repitan conceptos de memoria. D. Evitar la evaluación de aplicaciones prácticas para centrarse en la teoría. Bueno, muy bien, ya por aquí Ever tiene la respuesta B. Me gustaría escuchar sus argumentos. Ever, ¿nos regalas tus argumentos por qué escogiste la B? Sí, Sandra. Pues una de las situaciones más cotidianas, por ejemplo, en las aulas de ciencias naturales, es que los muchachos no logran aplicar los conceptos o las teorías al mundo de la vida. Pues el documento de los lineamientos curriculares establece en el marco epistemológico a Ernest Husserl, y es claro que ese discurso dista de, digamos, de la cotidianidad del estudiante. Ahora bien, las pruebas estandarizadas o las pruebas tipo test no miden, pues no sé si sea el concepto correcto, no miden realmente el nivel de apropiación de un saber, ¿sí? Mediante procesos de lectura y escritura.
adaptados al contexto de los estudiantes, a sus mismas situaciones, se puede lograr la integración del saber disciplinar, ¿sí?, de una manera más asertiva, creo yo. Muy bien, Ever, ¿tú qué formación disciplinar tienes? Química. Ah, bueno, interesante ese aporte reflexivo que haces, me parece muy valioso, porque definitivamente, como decía Lina ahora, las disciplinas van también tomando unas rutas didácticas interesantes, las disciplinas de acuerdo a sus apropiaciones teóricas, conceptuales, metodológicas, ¿cierto? A toda la apropiación que abarca allí el conocimiento y el saber disciplinar desde cada una de las disciplinas. Entonces, fíjate cómo este diálogo nos lleva a reflexionar alrededor de eso. La formación en didáctica disciplinar es vital y las facultades de educación le tienen que poner pilas a eso. Diferenciar pedagogía y didáctica es muy importante desde lo disciplinar. Mira todo lo que nos estás contando. Gracias, Ever, por todos tus aportes. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, Sirley, ¿nos regalas la lectura o estás cansadita? Le pedimos el favor a otra persona. Bueno. No, tranqui, profe, yo estoy aquí listica para colaborarle. Bueno, entonces dice, en una institución, un curso de literatura requiere que los estudiantes analicen textos complejos y teorías críticas. El profesor observa que algunos estudiantes tienen dificultades para integrar diferentes perspectivas críticas en sus análisis. ¿Qué enfoque didáctico podría ayudar a los estudiantes a mejorar en esta área? A. Limitar el análisis a una sola perspectiva crítica para simplificar el contenido. B. Asignar resúmenes de los textos con interpretación crítica para facilitar el estudio. C. Enfocar las clases en la comprensión literal de los textos. D. Organizar seminarios de discusión donde los estudiantes presenten y defiendan diferentes perspectivas críticas. Bueno, muy bien. Ahí vemos que nos están pidiendo un enfoque didáctico. Repito, la relación con lo disciplinar es muy importante. La complejidad que vamos a tener con la prueba es que tenemos nosotros formación en algunas disciplinas, no en todas. Entonces ahí es donde tenemos que entrar como a experimentar con este tipo de preguntas, cuál pueden ser las posibles respuestas. Todo ese banco de preguntas que ustedes han recolectado. Muy bien, entonces en este orden de ideas, la respuesta correcta, dice Luis Fernando, es la D. ¿Por qué la D, Luis Fernando? Buscando, buenas noches para todos, buscando Hola, los términos clave, solo aparece por descarte, sin entrar más en profundización sobre el análisis de la mejor opción. Digamos que me voy por el descarte, para ser más rápido, y solamente en términos de análisis crítico se maneja en dos respuestas. La A, digamos que es la menos opcionada, y en este caso escogería la D. Si nos vamos al análisis argumentativo, pues si se organizan los seminarios de discusión, los estudiantes pueden, dentro de sus grupos, sí hacer una estructuración y defender una postura crítica, logrando lo que el docente quiere alcanzar con ellos. Muy bien, Luis Fernando. Y recordemos que nosotros también en el magisterio tenemos diferentes profesionales que no son licenciados, como para que también podamos darle la oportunidad de que puedan comprender toda esta literatura pedagógica, didáctica. Sin embargo, ellos les piden un proceso de formación al principio en pedagogía didáctica, pero les piden un diplomado y también hacen maestrías, bueno, y doctorados en educación. Toda esta mirada que Luis nos hace ahora de esta pregunta, tanto desde la forma como desde el fondo, pues es necesaria y me parece que es una estrategia que podemos recomendarle tanto a los profesionales de la educación como a los profesionales también de diferentes áreas del conocimiento. Muy bien, Luis, vamos entonces
a la justificación, el aporte que hacen desde esta mirada de los procesos didácticos a la pregunta número 1. Shirley, ¿nos colaboras, por favor? Claro que sí. Dice así, justificación. Los ensayos y análisis de casos permiten a los estudiantes demostrar su capacidad para aplicar conceptos teóricos a situaciones problemáticas reales, reflejando un entendimiento más profundo y práctico de la materia. Este tipo de evaluación es crucial en disciplinas como las ciencias naturales, donde la aplicación del conocimiento teórico a situaciones del mundo real es esencial. Muy bien. Y la segunda, bueno, antes de pasar a la segunda pregunta, Ever, ¿sientes que tu argumentación está aquí relacionada con esta justificación? Sí, Sandra, total. La articulación de la teoría con la praxis o el mundo de la vida de los muchachos es, digamos, el reto más grande que tenemos los docentes de ciencias naturales. Genial. ¿Sí? Que esa abstracción se logre hacer en una situación como, por ejemplo, algo tan sencillo, tan cotidiano como preparar un café en la casa, para hablar de diferentes tipos de conceptos, por mencionar algunos, las mezclas y bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, qué interesante. Y la segunda justificación, Shirley, ¿nos la compartes, por favor? Claro que sí. Justificación. Los seminarios de discusión permiten a los estudiantes explorar y confrontar múltiples perspectivas críticas, desarrollando así habilidades analíticas y de argumentación. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes para integrar diferentes enfoques teóricos en su análisis de textos. Yo también he sentido en las preguntas que nos hacen en los diferentes procesos de evaluación que nos hace el Ministerio de Educación, yo he sentido como aprendizaje, ¿saben? Yo dentro de mi praxis pedagógica reflexiono que ellos también digamos que nos inducen por el camino de el promover el pensamiento crítico, el promover el desarrollo de todas esas habilidades investigativas. O sea, siento yo que en las diferentes preguntas que he visto de la praxis pedagógica, pues van como por una línea pedagógica hacia la transformación de los territorios. Eso es lo que he tratado yo de dilucidar en las diferentes preguntas y pues se los recomiendo para que también estén atentos de esas lecturas que ustedes hacen muy profundas. El profesor Ever nos plantea que la palabra clave en el enunciado de la última pregunta es integrar. Esa tiene relación directa con la respuesta D. Entonces, para que lo tengamos presente, que hay palabras que son claves, que creo que es la recomendación que nos hace el profesor Ever a la hora de escoger una respuesta y creo que también Luis Fernando nos hacía esa recomendación ahora. Muy bien, después de responder estas dos preguntas que hacen relación a la praxis pedagógica desde los procesos didácticos, es relevante reconocer en la siguiente diapositiva este aporte de Paulo Freire. ¿Nos lo regala Shirley, por favor? Con gusto, profe. Dice así, fundamentos de la didáctica. La teoría y la práctica están indisolublemente unidas en la praxis. La práctica sin la teoría es activismo y la teoría sin la práctica es bla, bla, bla. La liberación se da en la historia a través de una praxis transformante que evita el idealismo y el objetivismo mecanicista. Freire, 1973. Les advierto que yo ahí no había nacido. Y mire tanto saber, interesante tanto saber que prevalece. Cierto que lo interesante desde la praxis pedagógica es que es un saber muy interesante de este hombre, como si viviera en otra dimensión, para vivir en esos momentos históricos, políticos también complejos. Muy bien, seguimos entonces con la siguiente diapositiva donde está el concepto de didáctica de Armando Zambrano. Este es uno de los maestros que me despierta mucho en didáctica y que me hace cogerle un amor, una pasión a este concepto y que a partir de allí, pues como decía Lina, me voy por la didáctica general hacia la didáctica, sobre todo de la biología, que es una de mis pasiones, también las neurociencias y bueno, todo lo concerniente al aprendizaje. Entonces, ¿qué plantea Armando Zambrano? Que la didáctica es una disciplina científica, sí, claro que sí, desde esa mirada francesa, pues
con otros maestros que él tuvo como Philippe Merieux, ¿cierto? Y él plantea que el objeto de saber de la didáctica es el aprendizaje, que a partir del aprendizaje tenemos que buscar cuál es la génesis del saber, cómo han circulado los saberes, cómo nos apropiamos de esos saberes y cómo aplicamos esos saberes en diferentes contextos, ¿cierto? Mire que ahí estamos hablando perfectamente de procesos. Si tomamos un concepto como el concepto de didáctica, pues miramos su historia, su recorrido. La historia de los conceptos es clave en la didáctica para mirar qué evolución tienen los conceptos, pero también para mirar cómo los conceptos dejan de estar presentes, dejan de estar existentes y se transforman. Por ejemplo, yo les digo algo que ustedes y yo aprendimos desde preescolar, desde la taxonomía animal como concepto de la biología, que esa fue una de mis tesis de maestría. Yo demuestro ahí en esa tesis de maestría, gracias a Armando Zambrano, que la palabra invertebrado no es un concepto. Gracias a la didáctica de la biología descubro que la clasificación de los animales está, digamos, con una impostura conceptual que es invertebrado. Y eso lo aprendimos, que los animales se clasifican en vertebrados e invertebrados, y resulta que la categoría conceptual de vertebrados sí tiene una construcción histórica, tiene toda una circulación de saberes. Hay un doctorado de zoología, ¿cierto?, donde estudian muy bien los vertebrados de acuerdo a lo que tienen. Sí, hay una columna vertebral y bueno, y a partir de allí toda la construcción de ese conocimiento. Pero lo que discutimos acá desde la didáctica de la biología es que invertebrado no es una categoría conceptual de la taxonomía animal, por lo tanto es una impostura conceptual, pero sigue prevaleciendo. Yo la llevé también a Univalle, la llevé al departamento de zoología, allá les dejé este aporte, allá deben estar discutiendo cuál es la categoría conceptual que definitivamente debe estar allí dentro del campo de la taxonomía animal, que no es invertebrado. Y aún lo siguen enseñando, lo encontré en libros desde preescolar hasta nivel de doctorado. Entonces, es ahí donde viene la praxis pedagógica a transformar el conocimiento. Eso es lo que se pretende a partir de ello. Que por supuesto la didáctica tiene métodos, estrategias, formas que integra la enseñanza con el aprendizaje, por supuesto. Es más, en los momentos del aprendizaje ustedes se van a dar cuenta que está involucrado el proceso de evaluación, porque es muy importante hacer un proceso de evaluación formativo para determinar hasta qué punto el aprendizaje tiene un nivel de valoración, como decía ahorita Ever. ¿Hasta qué punto nosotros valoramos el aprendizaje en los procesos de evaluación? ¿O sigue siendo allí una connotación totalmente subjetiva de lo que hace o deja de hacer un estudiante, de lo que tiene un cuaderno o deja de tener un cuaderno? Entonces allí es muy interesante reconocer esto, por eso les dejo presente dentro de la praxis pedagógica cuáles serían los propósitos de la didáctica. Ahí se los dejo presentes, porque si bien la didáctica establece esa relación entre el saber científico, el saber del estudiante, ¿cierto? Cómo yo puedo traer ese saber científico al saber del estudiante, pues hay un camino y un recorrido, unos intereses, unos deseos, unas pasiones, unos gustos, y a veces la didáctica, por ejemplo, se centra en ir a ver una zona cerebral como es SARA. SARA es un sistema activador reticular ascendente que está en el cerebro reptiliano y que engancha lo que me gusta, lo que me apasiona con el cerebro emocional y conecta luego con el cerebro humano, ese cerebro racional, para yo garantizar aprendizajes que pueda aplicar. Porque también de qué sirve llenar las neuronas de tantos conocimientos cuando yo los debo aplicar a través de la cotidianidad, a través de la relación con los contextos, con los problemas. La resolución de problemas es una competencia o es un proceso interesantísimo en las diferentes áreas del conocimiento, entonces para que lo tengamos presente. Por eso es que aquí viene, antes de Armando Zambrano, viene Michel Berret, por ejemplo, y dice, no hay transferencia de conocimiento, yo no le transfiero nada a nadie, nada a nadie, eso lo plantea la praxis pedagógica. De hecho,
desde la praxis pedagógica hay autores que han cuestionado si se enseña, si existe la enseñanza, si lo que existe es el aprendizaje. Sigue en discusión. Dejemos allí la discusión, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces yo puedo integrar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación? Y es donde Michel Berret crea el concepto de transposición. Luego viene Yves Chabelar, un matemático que se preguntó todo el tiempo por el problema del aprendizaje de las matemáticas, ¿cierto? Y creó la transposición didáctica como un concepto que me parece apasionante, como del paso desde el saber científico a el saber que el estudiante adquiere, ¿cierto? Y a partir de un conocimiento. Entonces, es donde la praxis pedagógica hace reflexiones interesantes para transformar también las, digamos que las metodologías, los métodos, las técnicas, diferentes estrategias didácticas, pedagógicas, en fin, y por eso se crea el conocimiento y se crean las diferentes dinámicas de enseñanza, aprendizaje y evaluación, donde viene la innovación también a ser parte de este proceso. Seguimos. Les recomiendo esta interesante ruta del aprendizaje. Yo la trabajé mucho con PTA y me encantó, me fascinó. Yo me enamoré de esta propuesta porque es una ruta interesante desde conceptos como la situación didáctica de Brousseau, por ejemplo. Cómo yo trabajo los momentos del aprendizaje, tengo en cuenta los ritmos de aprendizaje, tengo en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes y el mío, porque como aprende el estudiante no aprendo yo y como aprendo yo no aprende el estudiante. Me doy cuenta que también hay unos ritmos frente al desarrollo humano, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional. Por lo tanto, los momentos del aprendizaje están en los planes de aula. ¿Cómo materializo todo esto en los planes de aula? La exploración, cómo voy a los presaberes, por eso trataron ustedes de ver que yo seguí como este tipo de momentos, que ya los aplico hasta en la educación superior y me generan unos aprendizajes muy ricos para mi vida y para la vida de los estudiantes. Veo unos avances interesantes en los procesos de aprendizaje, la estructuración tiene que ver con ese relacionamiento con los conceptos, las teorías, ¿cierto? Todo ese avance dentro del conocimiento científico, la práctica, cómo materializamos esto en las diferentes actividades que generamos, cómo vamos a la transferencia donde podemos establecer diferentes mediaciones pedagógicas para la aplicación de los conocimientos, transformarlos también en saberes, ¿cierto? Donde les hablé de varios mediadores pedagógicos, las tecnologías de la información y la comunicación. Lina nos hablaba de las TAC, de las TAC, de las TEP, Lina, y bueno, y hay más, ¿cierto? Y desde allí, ¿cómo vamos a la valoración, a un proceso de evaluación formativo, que tengamos unas rúbricas, que tengamos un punto de partida, un punto de llegada donde el estudiante se pueda autoevaluar, nos podamos coevaluar entre estudiantes, nos podamos heteroevaluar, que el estudiante nos diga, ve, profe, tú tienes que mejorar esto, tienes que hacer un trabajo interesante allí para fortalecer esto. Eso es complejo para nosotros, pero es muy enriquecedor. Esta se las envié con Cirley, se las compartí para que la tengan, me parece valiosísima dentro de las competencias que todo docente debe tener dentro de los procesos didácticos. Siguiente, Cirley, allí hay una maravillosa oportunidad ya de concluir, de decirles gracias, que valoremos este espacio, que tan enriquecido fue para ustedes, y nuevamente una caricatura de Mafalda. ¿Nos la regala, Cirley, por favor, la lectura? Claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, ser educadores. Como educadores, ¿somos conscientes de las demandas que el nuevo contexto histórico plantea a los sistemas educativos? ¿Consideramos la necesidad de generar cambios en nuestras propias prácticas? Muy bien, y allá hay un mensajito de Mafalda arriba. Ay, no lo vi. Qué pena, qué pena. Bueno, entonces primero la miro, la observo porque pasé a leer, qué pena. Tranquila. ¿Cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Mafalda es genial. Buenísimo. Es tremenda. Ha sido un placer compartir con ustedes. Recibo todos sus procesos de valoración, de evaluación, de enriquecimiento
para seguir creciendo juntos. Me pareció un espacio muy agradable y bueno, vienen las preguntas, los aportes, bienvenidos. Bueno, profe, lo primero, darte las gracias por tu disposición, conocedora del tema. Estaba aquí como en el estrés de estar atenta, de poder pasar las diapositivas mientras tomaba nota, a pesar de que tengo la presentación, la vamos a compartir ahora en los grupos. Compartí fue la imagen de la ruleta. Pero en medio de todo, profe, varias cosas que quisiera resaltar. Qué pena que me tome la palabra, pero es que me has dejado muy impresionada, gratamente impresionada, porque me pones como en la idea de pensar lo pedagógico. Entonces, lo primero, cuando tú recuperas a Freire, que me parece un adelantado desde todo punto de vista, y nos insistes en la idea de reflexionar, de accionar y luego de transformar, pues eso es clave, porque no es simplemente por hablar o actuar en desconexión con lo otro, es transformar. Y eso a mí me lleva a la pregunta de ¿para qué nos educamos hoy? ¿Tiene sentido que seamos maestros en este mundo donde hasta las IA nos superan? Pero entonces la idea de lo humano sigue estando ahí, y ahí hay una relación interesante que rescatar por lo ético, por la relación con el otro. Entonces a mí eso me parece que sigue siendo importante. Por eso cuando tú lo dices, insistes todo el tiempo en la transformación, creo que por ahí es el asunto, en la idea de la reflexión permanente. Y hoy me hiciste caer en cuenta de algo que me parece clave, está ahí presente, pero cuando lo dijiste como que vuelve a tomar importancia para mí. Bueno, yo soy maestra de ciencias sociales y todo el tiempo estoy pensando en la relación con los otros. Entonces, cuando dijiste, es una reflexión permanente, individual y colectiva, y hablaste del ser social, ojo con esto, un balance entre deberes y derechos, sobre todo pensando en las decisiones colectivas. Mira que yo creo, Sandra, que ahí hay un punto clave de reivindicación de la escuela. Para aquellos que son detractores de ella y consideran que ya no es importante y que ya está superada, creo que pensar la escuela como ese lugar donde seguimos potenciando lo social a pesar de que haya autonomía y unas individualidades, ¿cierto? Creo que es lo que hace la diferencia porque construye país. Y pensaría en eso, y por eso es que insisto en que estos espacios de formación, ya en estos espacios somos ganadores. Claro, apostamos por pasar la prueba, pero pensar en esto y que hoy, ahorita, en este momento, a las 8:35 de la noche, estemos diciendo esto y nos estemos escuchando, pues creo que vale la pena porque hacemos un pare en nuestro día a día, que es al correr con las horas, con los formatos, con un montón de cosas que no nos deja pensar, como retomando a Mafalda, lo urgente no da tiempo, lo importante. Entonces, y que estemos con gusto ya es ganancia, Sirley, que estemos aquí con gusto y con pasión ya. Sí. Entonces, Sandra, muchas gracias, y también por la ruta didáctica que me parece una bacanería. Bueno, voy a darle la palabra a los compañeros. Qué pena que me tomé con mucho amor decirlo. Bueno, ha levantado la mano Gustavo Herrera y luego Lina. Profe, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, yo quiero es que me ayuden en algo que la vez pasada en una charla que tuvimos también, que estaban hablando sobre todas las estrategias y estas cosas, pues no me funcionó el micrófono y no pude, pues no pude que me ayudaran en esa parte. Resulta que pues, yo soy profesor de educación física y pues acompaño mucho todos mis temas con la teoría, pero me he sentido como un poco frustrado, como un poco impotente con respecto a los estudiantes con el manejo del celular. Entonces, uno no encuentra como el camino para que ellos lo dejen o le presten atención a uno o se concentren en lo que están haciendo y solo lo hacen mientras uno los reprende, los regaña o algo. Yo tenía el año pasado unos equipos muy buenos en deporte y nos fue muy bien, ¿no? En muchas partes que participamos. Y ahora veo asombrado, pues, uno de los mejores grupos que yo tenía, ya mantienen ese en un juego y en una interacción de prestarse, de ayudarse y de combatir y de lo que sea, una cantidad de juegos que lo alejan
que los alejan a ellos del deporte y de la parte que uno llevaba como proceso. Entonces, a uno le pueden decir teóricamente, haga esto, haga lo otro, pero cuando uno ha hecho una cantidad de cosas y se ve como amarrado, no sabe qué hacer. Entonces, en eso veo que hay profesores acá, docentes con mucha experiencia, que de pronto lo puedan ayudar a uno en esa parte, porque yo me estoy viendo como fracasado. Profe, para responderte tu pregunta, pregúntale a los estudiantes qué aplicaciones tienen para hacer rutinas de ejercicios, para hacer seguimientos, para hacer procesos de valoración del índice de masa corporal. Los muchachos te dan sopa y seco. Hay que aprender a utilizar esas tecnologías a nuestro favor, profe. Mira todo lo que hay de ejercicios, de estrategias, mejor dicho, tendrías que sentarte una tarde y mirar con nuestros estudiantes una mañana, todo lo que hay te vas a sorprender. Pregúntales, muchachos, necesito aplicaciones para hacer rutina de ejercicios para calentamiento de tal y tal, y ya allí te hablan de cierta zona del cuerpo, de los músculos, de los bíceps, tríceps, mejor dicho, te aprenden hasta biología, la biología del cuerpo, por medio de esas aplicaciones. Listo, profe. Voy a darle la palabra a Lina María Santos y luego a Carlos Perdomo. No, yo quiero agradecer a Sandra, pues es un gusto estar con ustedes acá en el panel. Refresca mucho los conocimientos frente a las posturas en didáctica desde el recorrido que hay sobre las mismas y los autores. Me gustaría sí hablarles un poquito de evaluación formativa, porque igual al inicio hablamos de ella, pero me parece importante resaltar que sería bueno que los maestros que están allí observen a Rebeca Nijovic, Argentina, lo que tiene sobre evaluación formativa. Los argentinos están muy adelantados en evaluación formativa y hay unos enlaces de los webinars del ministerio que sería bueno que los vieran. No hay necesidad de leer o hacer todo el recorrido teórico frente a su evaluación formativa, pero hay unos webinars muy interesantes en donde hay unas aplicaciones de docentes en Bogotá, hay participación de algunos teóricos de España y para saberes previos, pues como recomendación también que están preguntando bastante en lo que es en la prueba anterior de la que hicieron para nombramiento, y ahorita creo que también van a mirar ese tipo de preguntas. Entonces ahí mandé unos enlaces para los que quieran verlo. Y muchas gracias, Sandra, siempre un placer hablar contigo. Muy interesante. Gracias, Lina. También es muy enriquecedor hablar contigo. Muy buenas noches. Una preguntita sobre la prueba. Yo llegué último, estoy escuchando lo que estaba escuchando ahora sobre la forma como hacer esa prueba de las escuelas pedagógicas. Pero más que eso, yo quisiera que una próxima charla, no sé si llegué tarde, que se hablara de lo que es la forma de las preguntas, los conectores conectivos, lo que es la taxonomía de Bloom o los test que se hacen de acuerdo a la forma como piensa el estudiante, como piensa el docente, como los directivos, que ese tipo de preguntas yo lo he visto. Por cierto, yo vi una pregunta que me llamó la atención, que estuvimos con unos compañeros de la forma de actuar de un docente con la mirada, con la gesticulación de las manos. Eso me llamó la atención. Y muchas cosas que yo he visto que en esa prueba, yo he visto muchos pedagogos, demasiados. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Para mi ignorancia, si realmente lo van a preguntar sobre el área de uno o solamente es pedagogía. Ahí sí le doy la palabra a Cirley y a Giovanni. Sí, ayer con Giovanni lo miramos, profe. Bueno, el profe está llegando. El tipo de pregunta, ¿cierto? Lo hablamos en la primera charla. Yo creo que vamos a compartir el drive de las charlas que hemos tenido. Y ahí también un compañero del grupo GEAR, él empezó a hablar de la taxonomía de Bloom, que con eso fue que iniciamos. Entonces, digamos que ayer hablábamos de las guías orientadoras y son preguntas más
de tipo pedagógicas que tienen que ver con los 4 criterios. No sé si Giovanni está por ahí para complementarle la respuesta. Hablábamos básicamente de eso, no específicamente, podrá salir alguna pregunta como las que nos planteaba la profe Sandra hoy, por ejemplo, respecto a un maestro de literatura, de matemáticas, que vayas a tener las 92 preguntas para ti en educación física o en ciencias naturales, no, porque lo que se habla es que las guías orientadoras para los maestros de aula son preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. ¿Listo? Entonces allí entran pues todas las preguntas que tengan que ver con contexto institucional, entonces puede salir el PI, cuestiones de dominio curricular, de praxis, didáctica, ¿ya? Digamos un juego mucho más general, pero que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con el manual de funciones, por ejemplo, situaciones de tipo que tenga que ver con la ley 1620, convivencia escolar, etcétera. Ah, lo que decía la profe Sandra ahora con el DUA, ¿cierto? La educación inclusiva, alguna situación a partir del PIAR, no sé, bueno, cosas de esas. Pero específicamente del área es probable que salgan algunas, pero no te van a salir la mayoría de tus preguntas respecto a tu área, no. Eso es lo que dijimos. No sé si le respondió al maestro. Gracias por resolverme la duda, era eso. Entonces, ya me orienté. Yo ya he escuchado la clase anterior, lo que pasa es que así me gustó demasiado. Sí. Y sí lo había marchado y he investigado sobre eso. Entonces, yo tenía inquietud si eso tenían preguntas sobre el área 1, era eso. O sea, que bueno. son más pedagógicas, ¿no? Ajá, sí, te ponen en juego muchas consideraciones de las que van a evaluar. Gracias. Bueno. ¿Preguntas, compañeros? ¿Alguna opinión? La compañera ha preguntado la retroalimentación de lo que han recibido el día de hoy. Por aquí nos escribía un compañero, vamos a ver, dijo Mavi Zúñiga, bueno, siempre me confundo, no sé si es hombre o es mujer. Mil gracias, muy interesante la exposición, el manejo del tema muy fluido y claro, y qué bueno que un espacio como este permaneciera a través del tiempo. El profe Miguel Fernando Ladino, coordinador, nos dice, agradezco a Cieva por el espacio y a la maestra por sus aportes. Lina nos comparte sobre el modelo TEPAC que nos dice que permite identificar los conocimientos que necesitan los docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de las aplicaciones tecnológicas. Y nos habla también de los referentes, bueno, ella nos habló de los referentes argentinos y españoles respecto de la evaluación formativa. Ever González dice, las preguntas también se circunscriben con la disciplina y el nivel del ejercicio del docente, pero las preguntas, profe Ever, no van a ser, digamos, sí van a ver de las disciplinas, claro, pero no específicamente de manera, digamos, no son mayoría, ¿ya? Porque lo que se busca es mirar, digamos, el dominio curricular, pedagógico, didáctico, el contexto institucional, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si queramos decirle algo más a la profe Sandra. Por aquí voy a prender la cámara porque ya para mí cuando esto es así es porque ya estamos cerrando, profe. Y además porque en agradecimiento por su disposición, ha sido muy amable. Insisto en esto, compañeros, son espacios en que los maestros los contactamos, sea directamente porque los conocemos o alguien cercano a nosotros nos recomienda a la maestra. En este caso fue el profe Giovanni que estuvo ayer con nosotros. Y pudimos contactar a la profe Sandra y de una, sí, estoy dispuesta, dale, vamos, todo lo que pedimos lo hace. A mí me da hasta pena porque empiezo a pedirles fotos, empiezo a pedirles perfiles, pido la presentación y como con esas ganas de querer hacer el trabajo. Así que Sandra, muchas gracias, nos ha quedado muy claro lo que nos has dicho, por lo menos yo creo que es lo que has planteado. Nos dejas con inquietudes también porque uno va pensando también en su práctica, pero de eso se trata, de transformar, no lo olvido. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Una linda noche. Gracias, profe. Gracias a todos. Nos vemos el 8 de agosto.